de la patria. Señor presidente, señores senadores, la cuenta. Han ingresado a la comisión las siguientes iniciativas de ley. En primer lugar, la moción de los honorables senadores señor Osandón, señor Aravena, señor Castro, señor Proens y Sandoval, con la que inician un proyecto de reforma constitucional que obliga al presidente de la República a convocar un plebiscito sobre una nueva constitución. Segundo, moción de los honorables senadores señoras Allende y Proboste y señores Buenchumilla y Letelier, con la que inician un proyecto de reforma constitucional que restablece el voto obligatorio. Oficios de la Directora Nacional del Servicio Nacional de Menores, señora Susana Tonda, mediante el cual informa respecto a niñas y adolescentes y adultos fallecidos en las diversas áreas de intervención del Sename durante el mes de septiembre del año 2019. De la Directora Ejecutiva Nacional del Ministerio Público, señora Francisca Bert, mediante la cual envía información requerida en la glosa número 06 de la partida del Ministerio Público, en que se detalla lo siguiente: cantidad e identidad de fiscales adjuntos ascendidos reglamentariamente, indicando la antigüedad del funcionario respectivo en la institución, la antigüedad en el grado y el promedio de notas anuales de todos los postulantes. Cantidad e identidad de fiscales adjuntos ascendidos por concurso público, señalando la nota del examen crítico y oral de todos los postulantes al grado respectivo. Y, finalmente, identidad de los fiscales que llevan más de 3 años en un mismo grado y el monto total de las asignaciones destinadas por el fiscal nacional para ascenso de fiscales adjuntos. La tercera comunicación del del Director Nacional del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, señor Carlos Charme, mediante el cual envía información trimestral requerida en la glosa número 05 de la partida del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. En ella se acompaña la cobertura total de los niños dependientes directa o indirectamente del Servicio Nacional de Menores, que son atendidos en el programa de tratamiento y rehabilitación, su distribución regional y los resultados obtenidos. Asimismo, informa sobre los niños que, estando en condiciones de acceder al programa de tratamiento y rehabilitación, no fueron atendidos. Hay una comunicación del abogado secretario de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados, señor Patricio Velázquez, mediante la cual envía copia del oficio dirigido al Ministerio Secretaría General al Ministro, Secretario General de la Presidencia, señor Felipe Bart, en el que le solicita le asigne urgencia al proyecto de ley sobre acciones constitucionales de amparo o habeas corpus y de protección, boletín 2809-07. Dicho proyecto se encuentra en la Comisión de Constitución, Justicia y Reglamento del Senado en segundo trámite constitucional desde 3 de septiembre de 2019. Eso, señor presidente, señores senadores, respecto de la cuenta. Muy bien, muchas gracias, señor secretario. ¿Alguna observación respecto a la cuenta? Todos los señores senadores tienen en sus carpetas las informaciones a que ha dado cuenta el señor secretario. Sí, llega la información bien. En CD. Sí. Es de la información, claro, así es. Los fiscales, exactamente. Muy bien, vamos entonces, damos la bienvenida al subsecretario de Justicia. Está en calidad de ministro o de subsecretario. Bueno, entonces lo dejamos acá entonces, muy bien, no hay problema. Y hacemos pasar entonces a los señores invitados y adicionalmente todas las organizaciones que se pueden sentar ahí atrás para efecto de poder escuchar la discusión. Muy bien. Muy bien, damos la bienvenida a señor subsecretario de Justicia, señor director nacional de Gendarmería, los presidentes de las diferentes organizaciones y asociaciones de funcionarios
oficiales de Gendarmería de Chile, asesores legislativos y asesoras de los diferentes organismos. Bien, corresponde entonces iniciar ya la votación en particular respecto de las indicaciones presentadas al proyecto que moderniza la carrera funcionaria en Gendarmería de Chile. Señor secretario. Señor presidente, señores senadores, tienen ustedes a su disposición, tanto en versión en papel como en versión electrónica, un texto comparado que contiene 3 columnas. El primero referido a la legislación vigente, en segundo lugar el texto aprobado en general por el Senado y las indicaciones presentadas a esta iniciativa de ley. La primera de ellas figura en la página 1 del texto comparado y recae en el artículo primero. El artículo primero establece lo siguiente: establécese una bonificación por retiro voluntario para los funcionarios titulares de cargos de planta 1 y 2 de oficiales penitenciarios y suboficiales y de Gendarmería de Chile, que al 31 de diciembre del 2018 hayan cumplido 20 o más años de servicio efectivos, continuos o discontinuos en el referido servicio y que a la misma fecha no hayan cumplido más de 28, que renuncien voluntaria e irrevocablemente a sus cargos en los plazos a que se refiere esta ley o les sea aplicable lo dispuesto en el artículo 7º, cumpliendo además los restantes requisitos establecidos en ella. Respecto a esta iniciativa, hay una primera indicación del honorable senador, el señor Guillé, que sustituye la denominación bonificación por retiro voluntario por incentivo al retiro voluntario. La Secretaría entiende que no es solo un cambio de denominación, sino que puede tener otras consecuencias. Quizás para el efecto de la historia de la ley, presidente, le sugiero dar la palabra al subsecretario para que explique las consecuencias de esto, porque si tuviera consecuencias de carácter económico sería inadmisible. Muchas gracias, presidente. Con su intermedio aprovecho a saludar a todos los presentes. Bueno, efectivamente esta es una indicación que sí trae un impacto bastante relevante. Podemos recordar que una de las principales diferencias que existieron entre los dirigentes y el Ejecutivo dijo relación con la incompatibilidad de 2 de estos, llamémoslos beneficios, ¿no es cierto?, que operan cronológicamente. Uno es el incentivo al retiro, que nunca había existido en Gendarmería, la bonificación por retiro y luego, ¿no es cierto?, la bonificación por egreso, que hoy existe, pero que es postergada, ¿no es cierto?, para aquellas personas que primero y excluyentemente opten por esta bonificación por retiro. Ocurre que esa incompatibilidad ya existe en la ley. Hoy lo que se dice, a grosso modo, es que la bonificación por egreso es incompatible con cualquier otro emolumento asociado al retiro. Entonces, si lo que se pretendiera con esta indicación es hacer una diferencia, porque hoy se llama bonificación por retiro, para llamarlo incentivo por retiro, para hacerlo diferente de la bonificación por egreso que hoy existe, y de ello se pretendiera seguir una compatibilidad, a nosotros nos parece que en consecuencia es incompatible. Y por lo mismo es que cada vez durante la tramitación de esta ley nosotros hemos repuesto la indicación en orden a señalar que son incompatibles y si no lo fueran se genera un gasto adicional aproximado de 3.000 millones de pesos. Si ese no fuese el objetivo, tampoco se comparte la indicación porque la bonificación no es un incentivo solamente. Toda vez que por aplicación del artículo 7 la bonificación aplica en casos de declaración de vacancia, es decir, retiro obligatorio, si es que no hay suficientes interesados. ¿Qué quiero decir con esto? Esta nueva institución que se está incluyendo, y de ahí que usáramos la expresión bonificación por retiro voluntario y no incentivo al retiro voluntario, es porque efectivamente es un incentivo al retiro hasta cierto punto que se puede tomar, pero también cuando no existen vacancias opera. Entonces, en ese sentido, nos parece más apropiado llamar la bonificación por retiro. Gracias, presidente. Muchas gracias, subsecretario. Nos queda claro que, desde el punto de vista del Gobierno, ambos beneficios son incompatibles. Sí. Siendo así, entonces, si la intención del senador Guillé era hacerlos compatibles, debo declarar inadmisible la indicación. ¿Ok? Nada más que
aceptando, digamos, y estando de acuerdo con la decisión que ha tomado el señor presidente, solamente quería ver si logramos clarificar bien esto. Pues yo entiendo que cuando estamos hablando de incentivos estamos usando un concepto político, en el sentido de motivar a los funcionarios a tomar una decisión, en este caso de retiro. En cambio, bonificación es un concepto jurídico que se refiere específicamente a la cantidad de recursos y de dinero que el Estado va a disponer para los efectos de entregárselo, digamos, a las personas que, incentivados, toman la decisión de retirarse. Simplemente quiero hacer... no entiendo que no son simétricamente iguales incentivos y bonificación, pero naturalmente que esta es un mero análisis que hago yo y que no incide, por supuesto, en la decisión del señor presidente, que yo acepto. Pero creo que es bueno para la historia de la ley hacer esta distinción. Gracias, presidente. Señores senadores, vamos a la página 18 del texto comparado. Hay una indicación de Su Excelencia el Presidente de la República para agregar un artículo nuevo a esta iniciativa. Página 18, leo en la tercera columna. Diría así este artículo nuevo. La bonificación a que se refieren los artículos primero y segundo será incompatible con la bonificación por egreso establecida en la Ley 19.998, que otorga bonificación por egreso al personal de Gendarmería de Chile, que indica. Subsecretario. Este es un tema, bueno, es lo mismo que señalábamos anteriormente, pero yo sí quisiera, además, para efectos de que usted, sobre todo usted, presidente, que ha declarado inadmisible la indicación, en la indicación del senador Guiller no solo recaía sobre este artículo primero, sino en todas aquellas partes donde se usara ese concepto. Solo lo transmito para efectos de debida información. Respecto a la indicación del Ejecutivo, pues bien, se trata de lo mismo, de una declaración expresa sobre la incompatibilidad de ambos conceptos. Una pregunta. En el resto de la administración pública, ¿estos beneficios son compatibles o es la regla general la incompatibilidad de ambos beneficios? Gracias, presidente. Yo no conozco ninguno, pero es ninguno que sea compatible. Y también quisiera insistir en que hoy ya lo son. Hoy no existe la bonificación por retiro. Es primera vez que se incorpora. Existe la bonificación por egreso. Sin embargo, en la legislación donde se regula esta bonificación por egreso, para el caso particular de Gendarmería, ya se dice que se trata de conceptos incompatibles con otros emolumentos similares al retiro. Muy bien. En votación, entonces. En votación la indicación número 2. Senador Pérez. Senador Buenchumilla. Presidente. Sí. Sí. Voy a votar a favor de la indicación, pero quería hacer presente que no me queda del todo claro, digamos, la naturaleza de esta incompatibilidad. Porque entiendo que, por ejemplo, los funcionarios municipales tienen una ley al respecto. También la tienen los profesores, también tienen una cosa de repente. Nada más que eso, presidente. Muy bien. A favor. Resultado de la votación, 3 votos por la afirmativa, ninguno negativa. Aprobada la indicación número 2. Vamos a la indicación número 3, página 19 del texto comparado. Esta indicación recae en el artículo 10. El artículo 10, aprobado en general, dice: los funcionarios que perciban la bonificación por retiro establecida en los artículos primero y segundo no podrán ser nombrados ni contratados, ya sea a contrata o honorarios, en Gendarmería de Chile durante los 10 años siguientes al término de su relación laboral, a menos que previamente devuelvan la totalidad de los beneficios percibidos, debidamente reajustados por la variación del índice de precio al consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadística entre el mes del pago del beneficio respectivo y el mes anterior al de la restitución, más el interés corriente para operaciones reajustables. Para la indicación número 3 incorpora un inciso nuevo a este artículo que dice lo siguiente: las bonificaciones por retiro de los artículos primero y segundo serán incompatibles con cualquier otra de naturaleza homologable que se origine en una causal similar de otorgamiento, y cualquier otro beneficio
por retiro que hubiere percibido el funcionario con anterioridad. Del mismo modo, los beneficiarios de dichas bonificaciones no podrán contabilizar los mismos años de servicio que hubieran sido considerados para percibir otros beneficios asociados al retiro voluntario. Muchas gracias, presidente. Se trata de lo mismo. Esta era una regla la cual contenía este inciso originalmente, a propósito de la discusión que se provocó en el primer trámite sobre la compatibilidad o incompatibilidad, es que se había eliminado este inciso y nosotros lo que estamos haciendo es reponerlo para efectos de claridad sobre la incompatibilidad. Yo quisiera precisar, presidente, para efectos de análisis acerca de las particularidades bondadosas del proyecto de ley, es que esta bonificación por egreso que existe hoy, como decía, se le está sumando en forma previa, ¿no es cierto?, durante un periodo cronológico, esta bonificación por incentivo al retiro, pero la bonificación por egreso también está siendo aumentada, la etapa posterior, es decir, es considerablemente superior a la que ya existe. En resumen, esto se trata de lo mismo, presidente. Muy bien, en votación. Presidente pone en votación la indicación número 3. Senador Pérez. Senador Alamán. Entiendo que sí. Senador Buenchumilla. Presidente. A favor. Resultado de la votación, 4 votos por... ¿Sí? Vale. Entonces, senador De Urresti, a favor también. 5 votos por la afirmativa, ninguno negativa. Aprobada la indicación número 3. Aprobado. Vamos... Perdón. Subsecretario. Muy brevemente no quisiera dejar pasar la oportunidad de destacar esta norma como venía antes, porque en general en la administración pública cuando las personas se retiran, ¿no es cierto?, no pueden volver a trabajar sobre todo en la misma institución. Como en este caso ocurre que puede haber incentivos a una edad muy joven, lo que estamos haciendo es producir solo una incompatibilidad por 10 años para volver a trabajar y de ahí que se imponía esta obligación de devolver los emolumentos, que fue una situación muy pedida por los dirigentes. Muy bien, muchas gracias. Señor presidente, vamos a cambiarnos de normativa. La normativa que veníamos viendo era una normativa especial referida a la aplicación de beneficios, bonificaciones, los términos que han estado ustedes, sus señorías, conversando. El artículo 13, que viene a continuación, estoy leyendo en la página 22, dice... introduce modificaciones al decreto con fuerza de ley número 1791 de 1979 del Ministerio de Justicia que fija el estatuto del personal perteneciente a las plantas 1 y 2 de Gendarmería de Chile. Respecto de ese estatuto, el artículo 13 del proyecto introduce, vamos a la página 24, una letra B que dice lo siguiente: a contar del 1 de enero del 2023 se incorporará a este estatuto el siguiente artículo 34C. Leo, los funcionarios titulares... Estoy en la página 24, columna de al medio. Esta es la norma que va a recibir la indicación. ¿Ya? Los funcionarios titulares de cargos de planta de suboficiales y gendarmes que se encuentren ocupando un cargo entre los grados 22 y 10 de la escala única de sueldos y que haya cumplido 6 años de permanencia en el respectivo grado, recibirán las remuneraciones correspondientes al grado inmediatamente superior, en caso de no existir vacantes disponibles para materializar los ascensos correspondientes y siempre que cumplan todos los requisitos para el ascenso a dicho grado. El Ejecutivo propone agregar a esta disposición la siguiente norma. Con todo, los funcionarios que asciendan conforme a lo dispuesto en el artículo 35 deberán completar, además de los 6 años de permanencia en el grado a que se refiere el inciso primero, el tiempo remanente a que se refieren los artículos 33 y 34 que no hubieran alcanzado a cumplir por aplicación del referido artículo 35. Gracias, presidente. Bueno, esta institución es lo que se denomina la asignación por grado superior. Todos sabemos
que existen ciertos estancamientos, entonces producido cierto tiempo lo que se está introduciendo es que se empieza a ganar el sueldo que se hubiese recibido como si se hubiera ascendido. Es una institución que hoy existe en los grados más bajos de gendarmería, lo que estamos haciendo es incorporarlo de forma más general. Ahora bien, lo que estamos diciendo es que los años que uno en el grado inferior se hubiese ahorrado deben ser cumplidos en el grado superior de todas formas para efectos de obtener un nuevo ascenso, porque entendemos que se trata de una asignación por mayor sueldo y no propiamente de las responsabilidades necesarias de un grado superior. A ver, yo te tengo una pregunta, porque, a ver, esto existe en la Ley Orgánica de Carabineros y se llama el mayor sueldo, que es que cuando han cumplido el tiempo máximo en un grado, si por razones de atochamiento piramidal no pueden ascender, se le paga el mayor sueldo. Eso parece que es justo porque no es una responsabilidad del funcionario, sino una responsabilidad del modelamiento de la planta. Pero aquí lo que se está haciendo es que se está diciendo, mire, usted tiene que tener 6 años. Al 6º año, usted va a recibir el mayor sueldo del grado superior. Pero lo que está agregando es que adicionalmente a los 6 años va a tener que cumplir otros periodos en los grados superiores. La pregunta es, si en los grados superiores se establece también cuál es el tiempo máximo en cada grado, porque lo contrario que podríamos tener es un ascenso nominal muy rápido en la parte baja y la pirámide deformarla de tal forma que al final del día el atochamiento se produzca en la parte alta. Esa es mi preocupación. Claro. Gracias, presidente. Nosotros consideramos que eso esperamos que no ocurra por 3 razones. Una primera, en una primera etapa al menos, es porque existiría la bonificación por incentivo. En una segunda etapa y de forma más permanente, porque la bonificación por egreso la estamos aumentando, entonces debiesen haber incentivos para que la chimenea, en la parte de arriba, ¿no es cierto?, permita que se crezca más abajo. Y también porque hay una norma de ascensos de pleno derecho si se producen vacancias arriba que también permitirían mayor fluidez. ¿Establece cuántos años es máximo por grado? Presidente, sí. Me permite el asesor del Ministerio, Federico Ureta. Por su intermedio, señor presidente. Federico Ureta Hurtado, asesor del subsecretario de Justicia. Efectivamente, el estatuto que regula tanto a los oficiales penitenciarios como a los suboficiales y gendarmes establece tiempos mínimos de permanencia en cada grado, los cuales oscilan en el caso de los suboficiales entre 3 y 4 años, mientras que por el lado de los oficiales entre 4 y 6 años, dependiendo del grado en el escalafón. Son tiempos mínimos y no tiempos máximos, entendiendo que solamente el lapso de tiempo, el transcurso del tiempo no es requisito y no genera un ascenso de pleno derecho. Lo que nosotros estamos haciendo, así como señalaba el subsecretario, es flexibilizar esta regla de ascenso. Es decir, existiendo una vacante en un grado superior y no existiendo en el grado inferior ningún funcionario que tenga cumplido el tiempo mínimo establecido en la ley como requisito para dicho ascenso, podrá hacerlo por el solo Ministerio de la Ley, aun cuando le falte ese requisito. ¿Cuál es el sentido de este artículo? Es un sentido de que, como además estamos estableciendo una asignación de grado superior, entendemos que por un sentido de equidad y justicia para todos los funcionarios y para tratarlos con igualdad de trato, aquel tiempo que no se haya cumplido por ese funcionario en razón de esta norma de flexibilización deberá ser sumado ese remanente a esos 6 años para efectos de empezar a recién a percibir esta asignación de grado superior. Eso es más o menos de lo que estamos hablando, presidente. Perdón, pero a lo mejor yo no entendí bien, pero me da la impresión de que la norma dice una cosa distinta, que establece que el periodo mínimo son 6 años. Entonces, claro, el punto es el siguiente, dice, además de los 6 años, es decir, el piso son los 6 años. Entonces, como va a ascender con estos 6 años, pongamos el caso, ascender nominalmente desde el punto de vista del sueldo, ya no se asciende en el grado, pero se le paga el mayor sueldo, dice que además, para poder recibir el mayor sueldo, va a tener que cumplir los 6 años y además los tiempos que dice el 33 y 34. O sea, no es que para llegar a los 6 años, es 6 años y más. Ese es el punto.
Presidente, por su intermedio, Fernando Tazarola, asesor del subsecretario. Efectivamente, como dice el presidente, en este caso que es excepcional, se tiene que cumplir un tiempo adicional a los 6 años para acceder a la asignación de grado superior. Y como trataba de explicar Federico, se trata del caso que es una de las medidas que concordamos con los funcionarios, que es que yo, funcionario, no tengo que cumplir necesariamente el tiempo mínimo en el grado para ascender si es que hay vacantes más arriba. Lo que le exige la ley es que tenga así 1 año cumplido. Entonces, en vez de tener el requisito de 3 años, con 1 año le bastaría para ascender. Entonces, como esa persona se ahorró 2 años para poder ascender, lo que estamos diciendo es que en el grado superior, no, además de los 6 años, que es la regla para todos, tiene que sumársele esos 2 años que se ahorró al ascender para poder acceder al grado superior. Pero esta norma, digamos, eso que usted está Sí, diciendo, sí. no es acá. No, esta norma regula la asignación de grado superior. Solo el grado superior. Sí. No sé si ahora queda más claro. Sí, me queda. Y una pregunta. ¿La ley orgánica de Gendarmería establece un tiempo máximo por grado? Pasa que yo no sé cómo es el caso de las Fuerzas Armadas, Andrés, tú lo conoces, porque el caso de las Fuerzas de Orden y Seguridad, Carabineros de Investigaciones, tienen un plazo máximo. Es decir, máximo 10 años y de ahí para adelante usted puede estar 12, 13 años al grado, pero todos esos años se le va a pagar el mayor grado. O sea, establece un plazo máximo y eso permitió ordenar la pirámide y hacer que efectivamente se cumpliera como pirámide, porque en un momento también se estaba desordenando. Pero bueno, está bien. Ya, entonces, ¿no habría observaciones respecto de este punto? Ya. ¿Alguna observación, señores senadores? Sí, presidente. ¿Sí? Senador Buenchumilla. Señor presidente, bueno, yo creo que nosotros aprendimos los abogados desde que empezamos a ver a Andrés Bello en el Código Civil de que la ley tiene que ser lo más clara posible. Yo encuentro, no sé si esta norma yo la encuentro muy hermética. El ideal sería que todos los funcionarios, cuando leyeran esta norma, supieran claramente de qué se trata. No sé si es posible redactarla de una manera más clara, más nítida, porque el que explica se complica. La verdad, las cosas que aquí hemos escuchado una serie de explicaciones y yo no estoy en condiciones de votarla si no me aclara exactamente en qué consiste esta norma. Presidente. Ocurre, presidente, que tal vez quien habla como Federico debimos partir por la explicación de nuestro asesor Fernando Tazarola, que aclaró que esta es una norma que se relaciona con otras. Y en ese sentido, leerla en su conjunto, a nuestro juicio, las hace suficientemente claras. No sé si quisiera que eso así se hiciera, que las analizáramos cómo se relaciona la una con la otra para efecto de claridad. Sí, presidente, a modo de sugerencia, si el secretario pudiera leer la norma que está contenida en el literal C de este artículo, que es el nuevo artículo 35 que se incorpora. Si se lee ese artículo 35 y después se lee el artículo que estamos discutiendo, creemos que se puede entender de mejor manera. Muy bien. Sin perjuicio que se pueda aclarar igual después, pero... Página 25 y 26 del texto comparado, columna de al medio. Artículo 35. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 33 y 34 de existir vacantes disponibles para materializar los ascensos, los funcionarios del grado inmediatamente inferior podrán ascender sin haber cumplido el requisito de tiempo mínimo de permanencia en el grado establecido en los artículos antes citados. Con todo, deberán haber cumplido al menos 1 año en el grado en que se encuentren para poder ascender sin perjuicio de los demás requisitos legales establecidos para dicho propósito, según corresponda, velando Gendarmería de Chile por su oportuno cumplimiento. Puede ascender con menos tiempo en el grado. Claro. Eso es lo que hace. Y el otro dice que si usted ascendió con menos tiempo, tiene que volverlo al grado arriba. Pero ¿hasta dónde en el grado? Sí, por favor. Presidente, que por su intermedio, yo entiendo que nosotros estamos aquí generando una figura que te permite ir asegurando el ascenso a través de este procedimiento. ¿Hasta dónde llega esto? ¿Hacia arriba? Porque yo creo que si algo que nosotros tenemos inconveniente en nuestras instituciones jerarquizadas es que cuando el modelamiento es equívoco, o cuando hay una falta de planificación por
la dirección o por distintas figuras, se va generando esto. Yo creo que el diagnóstico está claro. Yo creo que hay un consenso y en eso valoro lo que han hecho las asociaciones de que han evidenciado lo que ocurre. En eso hay que partir señalando eso. Yo siempre tengo la prevención, y me sigue sin quedar claro, y comparto ahí lo que dice el senador Buenchumilla, en que esta solución que te permite ir accediendo al grado superior, no obstante no tener los requisitos, pero para evitar para darle tiraje, ¿hasta dónde llega? Porque en definitiva tú subes de grado. ¿Pero qué ocurre con el inmediatamente superior? Entonces, esa es la pregunta, presidente. Desconozco yo cuáles son todos y cada uno de los grados específicos. ¿Cómo opera la cascada? Porque tú, en definitiva, tienes que tener salida por arriba, incentivo al retiro. Nosotros hemos visto en algunas situaciones que los incentivos al retiro también son relativos, no se ejercen. Entonces, si tú frenas arriba, esta pirámide, simplemente tú el grosor lo trasladas hacia los niveles intermedios. Entonces, eso es lo que me gustaría ver un poco el modelamiento y a veces en número, porque en esto parece bien el proceso, si no está malo, digamos, tú le das una facilidad, pero son la cantidad, porque yo no me gustaría estar aquí en 4 años más viendo la modelación o en 8 años más que el atasco es en los niveles intermedios. Entonces, ahí también, independiente del mecanismo que se está adoptando, que me parece adecuado, es ver que este atasco no lo estemos trasladando en el tiempo a 6 años más en otro nivel de la pirámide. Sí, yo voy a agregar otro elemento como para enredar un poquito más la cosa. Lo que pasa es que respecto a lo que planteaba de los tiempos máximos, la verdad es que el abogado ayudante encontró la norma y efectivamente hay tiempos máximos. En el artículo 33 y 34, cuando dice que son los tiempos mínimos, el inciso segundo, en ambas normas dice, con todo, tratándose de los cargos de subteniente y teniente, segundo, en el caso de los oficiales, grados 16 y 14 respectivamente, el tiempo señalado precedentemente será considerado como tiempo máximo. Y en el 34 dice, con todo, tratándose de los cargos de gendarme y gendarme segundo, grados 26 y 24 respectivamente, el tiempo señalado precedentemente será considerado como tiempo máximo. Es decir, sí hay norma que establece un tiempo máximo. Ergo, si hay un tiempo máximo y se excede en el grado, lo que tiene que ocurrir es que le paguen el mayor sueldo. Ese es el punto que es relevante, para efectos justamente de preservarlo. Eso es muy relevante porque eso protege, digamos, a los grados más bajos. ¿Ya? Sí, eso es una cosa. Y lo segundo, lo que decía el senador Durresti. Cuando uno elabora una planta funcionaria, una pirámide de planta funcionaria, lo hace sobre la base del modelamiento de teoría de flujo. ¿Qué significa esto? Que los flujos de salida, es decir, los cargos y sus remuneraciones que egresan, es decir, que salen de la planta, permiten financiar a los cargos que entran. Eso es teoría de flujo. Si usted frena el flujo de salida a través de, por ejemplo, que el incentivo al retiro no sea aceptado por el funcionario que legítimamente dice, yo me quiero quedar, porque no es muy bueno el incentivo, por ejemplo, lo que ocurre es que se tranca la pelota. Entonces usted no va a tener mayor cantidad de cupos para poder tirar desde abajo. Y lo que se va a producir, lo que se podría producir, es que esta pirámide, que naturalmente debiera ser de esta forma, se empieza a engrosar, ¿no? Y termina con una planta no necesariamente más grande, sino más, para decirlo de manera elegante, con más experiencia, ¿no? más en la cúspide, ¿no? Y eso genera un impacto económico, pero a su vez un desincentivo en el desarrollo de carrera. Porque si alguien tiene, por ejemplo, presupuestado que en 30 o 35 años de carrera va a llegar a suboficial mayor o va a llegar a coronel, y la verdad es que los años en los grados no le van a permitir jamás llegar a eso, la verdad es que se produce un desincentivo y se producen retiros anticipados. Porque va a tener usted la mayor remuneración, pero no va a tener el grado de responsabilidad. Es como para enredar un poquito más la cosa, pero... Gracias, presidente. Bueno, es indudable que la norma no es la definición de playa de mar de Andrés Bello, eso hay que reconocerlo, ¿no? Ahora, también el tema es algo más árido y más difícil de describir, y desde luego nuestro talento está muy lejos del de don Andrés Bello, pero la verdad que por su intermedio a la pregunta del senador Durresti y que usted reitera, desde luego que es el corazón del proyecto. ¿Cómo hacemos que una planta, que yo me atrevería a decir que es la más deforme y más mal pensada de la administración pública, como es la de Gendarmería, se logra el efecto que usted describe?
Nosotros al momento de exponer al principio el proyecto quisimos transmitir que para ello, presidente, existe un conjunto de medidas y que este conjunto de medidas hay que verlas en una globalidad para que se produzcan los incentivos que usted considera necesarios, muy correctamente, en base a la teoría de flujo, para que no estemos en el mismo lugar hace 6 años, como decía el senador Durresti. Este paquete es, por un lado, la bonificación por retiro, que nunca antes se había incorporado, una asignación, una bonificación por egreso cuyo valor también está siendo muy aumentado y esperamos que produzca efecto, sabiendo que además estamos haciendo que sea posible luego de servir un año un determinado cargo que ese ascenso se produzca si es que arriba existe la vacante, sabiendo que no todos los problemas se van a solucionar y que también estamos, ¿no es cierto?, aumentando a quienes puedan ser beneficiados de la asignación por de mayor sueldo. Estamos también creando algunos cargos en los puntos más críticos de la planta, que son justamente los puntos medios. Y respecto a los números que nos pedía el senador Durresti por su intermedio, puedo dar como ejemplo los que el ministro Nala Raín en la página 9 de la PPT que presentamos la primera vez proyectaba, ¿no es cierto? Se cree que se puede duplicar el número de ascensos en 5 años, que se va a disminuir sustancialmente el número de funcionarios con tiempo cumplido, y yo aquí voy a dar solo algunos ejemplos porque está tratado en gran detalle. En la planta 1, si el 2019 habrían 95 ascensos, se espera que con el proyecto de ley sean 234, 84 versus 214 y así sucesivamente. Y respecto de la planta 2 de suboficiales, si el 2019 se esperaban 1.165 ascensos, nosotros proyectamos que se produzcan 3.556 con el proyecto de ley y así sucesivamente. Gracias, presidente. Un poco, el subsecretario también, sus asesores planteaban de que era fundamental ver una serie de normas para entender esta que tiene las típicas recovecos de lo que es el derecho administrativo. Entonces también habría que relacionar la norma que está en el artículo 34C, porque esa nos dice que los funcionarios titulares de cargo de plantas suboficiales, gendarmes, grado 22, que hayan cumplido 6 años a permanencia en el respectivo grado, recibirán las remuneraciones correspondientes al grado inmediatamente superior en caso de no existir vacante. Esa es la regla general, ¿no es cierto? La persona cumplió 6 años, no puede ascender, no por cumple todos los requisitos, pero no puede ascender no por culpa de él, sino que porque la planta está completa, se le aumenta la remuneración. Después la segunda norma que estamos tratando dice, si hay vacante y la persona lleva un año debiendo cumplir un plazo superior en ese cargo, pero llevando un año, puede ascender. Puede ascender si hay vacante. Y a eso se le agrega una tercera norma y dice, sí, pero esa persona que ascendió con un año, debiendo estar 3 años en determinado grado, tiene que cumplir, por cierto, los 6 años del grado superior, que parece que son 6 años, y añadir los 2 años que le faltaron. Eso es, a mi juicio, la arquitectura de estas tres normas que no tienen algo enredado. Yo creo que son coherentes, lo que usted plantea es perfecto. ¿Qué? Si la pregunta mía es, si está, y ahí yo desconozco cómo hicieron el modelamiento, es si la posibilidad de ascenso rápido, con un año, digamos, en el grado, y después el devolver esos años que no estuvo en el grado abajo, arriba, ¿cuál es el impacto que genera en la capa media? Pero eso es un tema que tendrán que verlo ustedes, pero es una advertencia de modelamiento. Me tocó participar en el modelamiento de la planta de Carabineros, entonces algo me tocó ahí, así que lo planteo como tan bueno, preocupación. ¿No? Quedó más o menos. No, que bastante bueno. No, sí. Bajaron de día 5 años. Presidente, bueno, sí, yo creo que ahora se entiende un poco la norma general, ¿no es cierto?, que parte en el artículo 34C, que se incorpora, y después tenemos una serie de excepciones que van de un artículo a otro. Claro, no es Andrés Bello, pero con esa explicación se pudiera entender. Es que sabe lo que me pasa a mí, presidente, es que aquí ya nos queda claro en la comisión.
Pero siempre la opinión pública nos critica, los políticos, los senadores, los diputados, que muchas veces estamos votando cosas que no las hemos entendido bien y no ha quedado claro. Porque aquí lo importante es que quede claro bien para el Ministerio de Justicia, para todo el personal de Gendarmería, que estamos dictando una ley clara, entendible, no interpretable, que vaya en beneficio de la gente y su personal. Y no una cosa hermética como le gusta a la Dirección de Presupuesto, digamos, que yo tengo muchos inconvenientes con la Dirección de Presupuesto porque siempre interpretan las cosas como para adentro, ¿no? Entonces no tengo un cuento con los economistas yo y con los abogados de la Dirección de Presupuesto. Por eso que fue nuestra aclaración, pero sería bueno que en la sala el señor ministro o usted, señor subsecretario, podrían explicar bien esto, en qué consiste esto y no tengamos problemas, digamos, posteriormente. Ese es todo mi cuento. Gracias, presidente. Yo creo que ha quedado bastante claro, digamos, cuál es la estructura que se está modelando y, por tanto, los efectos que esta va a tener, que son, desde el punto de vista, como se llama acá, de un aumento importante en el número de ascensos, digamos, en los diferentes grados según lo que está proyectado, y que todos los senadores además tienen a disposición, como decía el secretario, en la presentación que hizo el ministro, en la lámina 9, están todos la consecuencia de los ascensos. Bien, entonces sometamos a votación, señor secretario. Ya. El presidente pone en votación la indicación número 4. Senador Pérez. Senador Alamán. Senador Turresti. Senador Buenchumilla. Presidente. Resultado de la votación, 5 votos por la afirmativa, ninguno negativo. Aprobada la indicación número 4. Vamos a la indicación número 5. La indicación número 5 está en la página 27 del texto comparado. Ha sido presentada por el honorable senador señor Osandón y la honorable senadora señora Aravena. No recae en un texto, en una disposición aprobada en general, sino que incide en la disposición número 38 que regula el proceso calificatorio de los funcionarios. Voy a leer en la página 26 y 27 las primeras incisos de este artículo para que ustedes puedan ver el contexto en que se agrega esta indicación. Dice: será calificado anualmente todo el personal sujeto al régimen del presente estatuto, con excepción del director nacional, los miembros de la Junta Nacional y los delegados del personal, quienes conservarán las clasificaciones del año anterior cuando corresponda. Con todo, si el delegado del personal lo pidiere, será calificado por su jefe directo. Y agrega: tampoco serán calificados los funcionarios que por cualquier motivo no hayan desempeñado efectivamente sus funciones por un lapso superior a 6 meses, ya sea en forma continua o interrumpida dentro del respectivo periodo calificatorio. La indicación agrega en el inciso segundo del artículo 38 que acabo de leer, luego del punto aparte que ahora pasa a ser punto seguido, el siguiente texto: con todo, las funcionarias que no hayan desempeñado sus funciones por haber hecho uso sus descansos de pre y postnatal, así como del permiso postnatal, serán calificadas conforme a la regla general, sin que el ejercicio de los mencionados derechos perjudique su calificación. Presidente, la Secretaría no tiene obviamente ninguna observación respecto del mérito de esta materia, que es de su completa decisión. Tiene una cierta duda respecto de si no es una materia de iniciativa del Ejecutivo, porque regula el estatuto funcionario de quienes se desempeñan en Gendarmería de Chile, y podría tocar algunas disposiciones constitucionales referidas a materias de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Ustedes saben por el artículo 24 que el presidente tiene bajo su responsabilidad todo lo que se refiere al gobierno y la administración del Estado. La administración del Estado está conformada por una pluralidad de organismos públicos y Gendarmería es uno de ellos. Además, la creación de cargos y denominaciones, funciones y atribuciones, y el conceder algún tipo de beneficio, no solo de beneficios de carácter económico, sino que también otro tipo de beneficios corresponden a la iniciativa exclusiva del presidente de la República. Y de alguna manera también incide en la normativa estatutaria de los funcionarios. Depende,
a juicio de la Secretaría, de la interpretación, ya sea restrictiva o extensiva, que se le pueda dar a esas disposiciones, que pueda haber alguna observación de constitucionalidad sobre este punto. Como no es una cuestión definitiva, la Secretaría pregunta al Ejecutivo, solicita que se le pregunte al Ejecutivo su opinión sobre esta materia. Muy bien, muchas gracias, señor secretario. Subsecretario. Gracias, presidente. Bueno, efectivamente a nosotros nos asalta la duda, básicamente porque tenemos dudas sobre exactamente lo que se pretende hacer con la indicación. Si lo que se pretende es incorporar un beneficio para funcionarios públicos, nos parece que la indicación es inadmisible. Ahora, dicho eso, y considerando que la opinión del Ejecutivo es que es inadmisible, yo me comprometo a juntarme con la senadora Aravena y el senador Osandón para comprender exactamente qué es lo que buscan. En función de eso, ver si produce algún impacto fiscal y de producirlo, cuál sería. Porque nos parece que una persona, una mujer que está en un pre y un postnatal no debiese perderse una oportunidad que estamos incorporando en una ley, pero por otra parte, tampoco nos parece que no puedan ser calificados, porque el resto sí está siendo calificado, entonces tendríamos que buscar un mecanismo que sea justo. Claro, lo que pasa es que la pregunta es cómo se hace operativamente eso. ¿Qué tiempo se usa para calificar? Porque hay un periodo en el cual no se está de pre y postnatal. Es decir, lo que quiero poner arriba de la mesa es que no tenemos total claridad de lo que se busca, creemos que puede tener un buen espíritu, desconocemos exactamente si tiene o no impacto fiscal, pero nos comprometemos a estudiarlo. No quisiera generar falsas expectativas, pero nos comprometemos a estudiar la posibilidad de hacer algo en la Comisión de Hacienda, por ejemplo. Muy bien, muchas gracias, director. Buenas tardes, señor presidente, y a todos los senadores presentes. Lo que se busca, puntualmente las escuelas de gendarmería forma aspirantes oficiales y gendarme alumnas que no pueden ser excluidas del proceso formativo cuando están embarazadas y cuando egresan ellas, como ocurrió con 5 puntuales gendarmes, mujeres, egresaron y por estar con postnatal no tuvieron los 6 meses suficientes para ser calificadas y no obstante estar haciendo uso de un derecho, perdieron su lugar en el escalafón por estar con postnatal. Entonces la idea es que sí se califiquen y la relación obviamente su antigüedad con la que egresaron de la escuela de gendarmería prevalezca por sobre esta consideración. Eso es lo que se busca. Me parece toda lógica, toda lógica. Ahora, si esto beneficia a las funcionarias, bienvenido sea. Obviamente, si la antigüedad, o sea, si el lugar de egreso en el escalafón, digamos, el lugar de egreso determina la antigüedad y por tanto condiciona la carrera funcionaria de por vida, sería tremendamente injusto que la posibilidad de un embarazo, digamos, significa impedir la calificación y con eso se perjudicara en su desarrollo de carrera. Senador Conchumilla. Presidente, a mí me parece que la indicación tiene toda lógica porque hagamos el siguiente razonamiento. El derecho al descanso pre y postnatal es un derecho que le otorga el Estado. El Estado le dijo mediante una ley, mire, usted, mujer, se embaraza, etcétera, tiene tales derechos. Ese derecho es otorgado por el Estado. Y el Estado le otorga ese derecho y después le dice, pero yo le otorgué un derecho, pero usted con ese derecho pierde. Entonces, a mí me parece bastante contradictorio, porque esa funcionaria no está tomando una determinación per se, por sí misma, diciendo, mire, yo me embaracé y yo quiero que me dé un derecho. Y el Estado le dice, sí, bueno, si usted me lo pide, se lo doy. No, el derecho se lo da la ley. Y por lo tanto, mal me parece a mí tener una ley que le otorga un derecho y después otra ley diga, sí, pero como usted hizo un derecho que yo le di, entonces usted perdió cierto ranking, cierto derecho, cierto cuento en su carrera. Entonces a mí me parece que el solo hecho de tener un derecho no puede significar ningún menoscabo para la mujer. ¿Cómo tú vas a estar ejerciendo un derecho y al mismo tiempo te vas a estar menoscabando, digamos? Entonces a mí me parece que eso sería absolutamente inconstitucional, una norma de esa naturaleza que le otorgara un derecho y después se lo quitara, digamos, atentatorio, digamos, en contra del derecho que tiene la mujer. Entonces a mí me parece de toda lógica esta indicación, salvo que pudiera tener efectos financieros, digamos, en que yo creo que ahí sí que podríamos
digamos, no sé si eso incide o no incide, pero en filosofía el derecho, por así decirlo, a mí me parece que es de toda lógica, digamos. Presidente, yo tengo una interpretación distinta a mi colega Buenchumilla. Yo creo que esta norma es improcedente por ser redundante. Uno no debiera establecer una norma que estableciera algo que ya está regulado. Aquí creo que hay un problema previo en Gendarmería, en la institución, de que al momento de hacer ese escalafón o establecer esas antigüedades, no considere de pleno derecho que alguien que está haciendo uso de un pre y postnatal es en función de una prerrogativa legal. Entonces creo que no la pueden perjudicar. O sea, tendríamos que hacer una norma de clausura en todas y cada una de las instituciones, en todas y cada una de las situaciones en las cuales hay mujeres comprometidas. Perdonen la analogía, si alguien está ejerciendo el postnatal es como señaláramos que va a tener derecho a su remuneración o a conservar el cargo. Yo creo que esto es una norma redundante y establecer una excepción acá tendríamos que establecer una norma adecuatoria en todas y cada una de las instituciones del Estado en las cuales hay mujeres que están haciendo uso de su pre y postnatal. Recordemos que incluso en el postnatal podría esto también operar respecto de hombres, con, digamos, tener la compensación. Entonces, yo creo que la intención compartimos absolutamente, pero no me gusta la fórmula que estamos utilizando. O sea, si esto está en Gendarmería, me dicen que en Carabineros o en la FACH o en la Marina, en la Armada, opera y se castiga a la funcionaria que hace uso de este... No creo. Entonces, ¿por qué deben estar acá? O sea, a eso es lo que quiero decir, que no vayamos a equivocar entendiendo el concepto. Yo creo que nadie discute que una mujer, y ojo, tampoco aquí construyamos bien el lenguaje, no solo las mujeres. Perfectamente un hombre puede tomar el postnatal y tener él, entre comillas, este demérito de perder antigüedad o perder escalafón. Tiene que ser una situación igualitaria, pero que nosotros tengamos que establecer una norma específica para Gendarmería, creo que es un precedente jurídico complicado para efectos de otras mujeres u hombres que hagan uso de este derecho en otras instituciones. Entonces, no me gusta como precedente y hago ahí el punto. Sí, a ver, yo creo que el razonamiento que se ha planteado por el senador Buenchumilla es correcto y entiendo la preocupación del senador Durresti. La diferencia con otras instituciones es que el artículo 38, inciso 3 de la Ley de Gendarmería establece que no serán calificados los funcionarios que por cualquier motivo no hayan desempeñado efectivamente sus funciones por un lapso superior a 6 meses, ya sea en forma continua o ininterrumpida, dentro del respectivo periodo calificatorio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como hay norma expresa, en este caso, a diferencia de los otros, si no se excluye, podría entenderse que efectivamente, o sea, de hecho hoy día ocurre, que las mujeres que han hecho uso legítimo de su prenatal y su postnatal no son calificadas y eso los condiciona en su desarrollo. Entonces, por eso yo creo que es pertinente la indicación. Mi única duda respecto a la indicación es si influye o no en materias propias de la Administración del Estado. No desde el punto de vista de los recursos, porque lo único que está diciendo es la obligación de calificar. No está otorgando ni mayor ni menor postnatal ni prenatal, sino solo dice la obligación de calificar. Esas personas se pueden calificar. Nada más que eso. Pero tengo dudas respecto, insisto, de si esto influye o no en la administración del Estado. Quizás, si le parece a la Comisión, dado el debate que se ha dado acá y la buena disposición que ha planteado el director nacional, quizás le podríamos pedir al Gobierno la posibilidad de que estudie, de patrocinar esta indicación. Con lo cual despejamos cualquier duda de constitucionalidad y también, como tenemos mañana sesión por el mismo proyecto, lo que podríamos hacer es que miráramos en las otras legislaciones a la Secretaría, en las Fuerzas Armadas y de Orden, si existen normas similares al respecto para efecto de ir resolviendo el punto. Presidente, compartiendo su criterio, yo creo que vamos al fondo del asunto. Lo que yo estudiaría también la posibilidad de modificar la norma del 38,
Porque si tú estableces que en esa calificación, de ninguna manera, o sea, porque en definitiva, en esa calificación ya debiera respetarse la ley. Es que Entonces, por eso eso va, la indicación va a eso, Sí. va a modificar el 38. Sí, pero que cuando tú estableces el tenor de esta excepción, con todos los funcionarios que ascienden conforme a lo dispuesto en el artículo 35, deberán completar además de los 6 años en permanencia y luego viene la indicación. Sí, pero a lo que voy yo, Felipe, es que desde mi punto de vista debiera operar de pleno derecho, ya que hay una ley Entiendo. que establece que el pre y postnatal es una garantía que otorga el Estado a cualquier mujer o a cualquier hombre. Entonces tú no debieras por qué establecer con un inciso expreso, como la indicación esta que se propone, que no se le descontará, porque tendríamos que nosotros construir para todos y cada una de las situaciones. O sea, yo creo que esto es un derecho universal, un derecho fundamental en este caso de quien es padre o madre. Y no me gusta la técnica legislativa. Yo lo que pediría que, junto con pensar el patrocinio, nos tomáramos un tiempo de evaluar qué ocurre en otros lugares, en otras normas, y que esto no sea en definitiva relativizado el derecho. Vuelvo al mismo tema. O sea, ¿en qué criterio cabe o en qué cabeza podría caber que en una calificación se va a sancionar, entre comillas, o se va a minusvalorar a quien haya tenido un hijo, esté en su empleo postnatal? ¿Ocurre eso? ¿Necesitamos una norma expresa para decir que esa... Que se choca con el texto. Claro, pero por eso te digo, pero no parchemos con una norma de salida, mejoremos la situación y que para todo efecto, de ninguna manera, el preo postnatal significará menoscabo de derecho bajo ninguna circunstancia, ni remuneracionales, ni de ascenso, ni de nada. Muy bien. Es por técnica legislativa. Muy bien, senador Buenchumilla. Sí, yo creo, presidente, que por la vía de la interpretación, esto es como una norma tautológica, digamos, pues. Si tú ejerces un derecho, no puede perjudicarte tu derecho, digamos. Evidentemente. Pero aquí tenemos un texto expreso, digamos, y el texto expreso establece una norma general respecto de de todos los funcionarios. Y pueden haber situaciones que no sean pre y postnatal, pueden haber otro tipo de situaciones, digamos. Entonces hay una norma general y lo que está haciendo la indicación es una excepción respecto de las mujeres. Eso es lo que está haciendo, de las funcionarias. ¿Y el hombre? No, eso es lo que hace la indicación, las funcionarias. Habla de las funcionarias. ¿Y el funcionario que usa postnatal? No, está bien, pero yo me refiero a la indicación. La indicación se refiere a las funcionarias. Entonces es una excepción a la norma general. Entonces a mí me parece que lo lógico es que la aprobemos, digamos. Muy bien, pero doy la palabra al senador Alamán. Antes, la Secretaría quería agregar otro problema a la mesa. Sí, no, solo para ilustrar el debate de su señoría, y sin perjuicio de que nosotros podemos revisar la legislación de los otros cuerpos armados, sí hay una norma general para toda la administración pública, que dice: no serán calificados los funcionarios que por cualquier motivo hubieran desempeñado efectivamente sus funciones por un lapso inferior a 6 meses, ya sea en forma continua o discontinua dentro del respectivo periodo de calificaciones, caso en el cual conservarán la calificación del año anterior. O sea, si antes es una norma general para toda la administración del Estado. Lo digo como un antecedente. En el Estatuto Administrativo. Más aún con la aclaración de la Secretaría. Yo creo de verdad que la indicación es necesaria. Es necesaria porque hace sentido que subsista el actual, no es así, inciso segundo del 38, más aún si es una norma general de aplicación en la administración pública. ¿Cuál? Es que dice que se respeta la calificación anterior. Esta no dice nada. Claro, la diferencia, o sea, lo que está diciendo es lo siguiente, lo que está diciendo, mire, la regla general es, los que no hayan desempeñado sus funciones por un lapso superior a 6 meses, dice acá, no van a ser calificados. La regla general que muestra la Secretaría dice, y en ese evento, si existiese, será la calificación del año anterior. Entonces yo creo que la indicación apunta a resolver un problema práctico. Un problema práctico que es precisamente lo que ha señalado tanto el senador Buenchumilla como el senador Durresti, pero a mí me da la impresión
de que es necesaria. O sea, no, lo que estoy tratando de decir es que no creo que la solución sea eliminar, como me pareció entenderle a Alfonso, el inciso segundo, porque esa norma tiene lógica y está en toda la administración pública. Entonces, si tenemos esa norma en toda la administración pública, parece necesario clarificar cuál es la situación que se produce en los casos del pre y postnatal. Y me imagino, quizás la Secretaría podría verlo, porque me imagino, Rodrigo, que esto también tiene que haberse planteado. A ver, lo que estoy diciendo es lo siguiente: si el inciso segundo es una norma general, este problema tiene que haberse suscitado en el ámbito de la administración pública de todas maneras. Entonces quizás hay que ver cómo se ha resuelto. ¿Que la norma general no es esto? No, pues si la norma general es casi idéntica, salvo que dice que regirá la calificación del año anterior. Sí, pero ojo, Andrés, porque también esta norma en el inciso anterior... El inciso anterior. Lo consigna. Dice. En el primero. Yo creo, presidente, que estamos llegando a un acuerdo, porque lógicamente que tiene que existir una norma general que diga que si tú no trabajaste 6 meses, claro, tiene que tener un efecto que no te califican. Pero esa norma general tiene que tener una excepción cuando el propio Estado, a través de la ley, tú no trabajaste porque el propio Estado te reconoció un derecho a no trabajar, que es el caso de las funcionarias de pre y postnatal. Al reconocerte un derecho, no puede perjudicarte. Y por lo tanto, a mí me parece de toda lógica que hagamos esta excepción, manteniendo la norma general. Muchas gracias, presidente. Bueno, yo tomo su sugerencia, que es básicamente lo que ofrecía al principio. Efectivamente, se trata de una indicación que hay que analizar, que puede estar buscando una situación de plena igualdad. Estamos frente al clásico dilema de interpretación jurídica, si se trata de una regla especial que hay que interpretar a contrario sensu o no, digamos. Se trata de una especificación de un principio que a todos nos parece muy importante, un derecho que nos parece irrenunciable. Entonces, en ese sentido, ojalá reiterar lo que venía diciendo, que nosotros vamos a tomar, ofrecí a juntarme con la senadora Aravena, con el senador Sandón, entender exactamente qué es lo que se busca, y en la Comisión de Hacienda hacer las indicaciones que pueden hacerse al respecto, siempre tomando en consideración lo que ustedes bien han planteado, que es una cosa técnica legislativa. No vaya a ocurrir que por incorporar una norma alguien vaya a pensar que a contrario sensu ese derecho pudiese ser limitado, que a todos nos parece que no puede ser limitado, porque desde luego se podría tratar de una discriminación arbitraria por lo demás. ¿Parece a la comisión? Sí. Me parece con algunas dudas, ¿no? Ya, entonces esta la dejaríamos pendiente para efectos de que el Ejecutivo la va a estudiar con el compromiso que vamos a monitorear, porque solo vamos a rechazar en sala el proyecto, que esto se vea en la Comisión de Hacienda. ¿La rechazaríamos? No, lo que pasa es que Señor secretario. reglamentariamente ustedes se tienen que pronunciar a favor o en contra, digamos. Pero una fórmula que sugería la Secretaría es que el Ejecutivo lo estudiara y mañana, como estamos citando este proyecto, puede venir patrocinando esta indicación si lo estiman conveniente. Es una vía que se puede seguir. No es malo eso. Mejor. Sí. Lo que pasa es que para nosotros como Ejecutivo se nos carga de la duda jurídica que se ha planteado sobre si incorporarla, sobre cómo se ha tratado en otros cuerpos normativos, sobre qué se hace con la regla general que ya está en el Estatuto Administrativo en 24 horas. Creemos que técnicamente no es lo apropiado. Si ya existe una regla en el Estatuto Administrativo, si es la primera vez que se va a estar precisando un derecho, yo creo que se puede producir un tema de interpretación de la ley, sobre todo en el sentido de provocarse una discriminación arbitraria que no quisiéramos estar incentivando por medio de patrocinar estas indicaciones. Lo que sí estamos de acuerdo es que obviamente es un asunto que merita un estudio profundo, porque no quisiéramos, desde luego, dejar a nadie fuera y menos todavía conculcar derechos. Hagamos lo siguiente, pasa que no, se está planteando el secretario una cosa distinta. Entonces, lo que yo sugiero, para efecto de no pecar de omisión, aprobemos esta indicación y que, evidentemente, en la Comisión de Hacienda, si ya han hecho el estudio correspondiente, nosotros comunicaremos al presidente de la Comisión de Hacienda para efecto de poder señalarla. Pero dejar sin protección, digamos, las mujeres podría ser una situación media compleja. Y la otra cosa, si fuera el COTE que venga tengo un informe de derechos sobre Superseguridad. Sí, claro, por supuesto. Bien, en votación. Pone en votación entonces la indicación número 5. Senador Pérez, a favor. Senador Alaman. A favor. Senador Durresti.
A favor con las prevenciones que hemos señalado y particularmente lo que le señalaba al subsecretario, que no solo el tema de las funcionarias, yo creo que tiene que ser el derecho a cualquier funcionario que pueda impetrar este derecho. ¿No? Bien. Senador Buenchumilla. A favor. Presidente. Con las mismas prevenciones del senador Urresti, a favor. Ya, bien. Resultado de la votación, 5 votos por la afirmativa, ninguna negativa. Aprobada la indicación número 5. Vamos a la página 38, ¿no? Sí. Vamos a la página 38. Corresponde que tratemos la indicación número 6. Estamos en el ámbito de las disposiciones de carácter transitorio. Página 38, 39. Empieza el 38 las disposiciones transitorias y en la página 39 se agregan a esas disposiciones transitorias un artículo nuevo. El artículo primero, en términos muy generales, habla del procedimiento para asignar los cupos de las bonificaciones por retiro a que se refieren los artículos primero y segundo correspondiente al año 2019 y determina las reglas. Bueno, se agrega un artículo segundo nuevo, paso a leer en la última columna, página 39. Durante el año calendario siguiente al que queden vacantes los cargos por aplicación de los artículos primero, segundo y séptimo de la presente ley, se disminuirá la dotación máxima de personal de Gendarmería de Chile por un año en el mismo número de dichas vacantes. Además, la Dirección de Presupuestos rebajará del presupuesto de Gendarmería de Chile los recursos equivalentes a las remuneraciones que correspondan a los grados 16 y 26 de las plantas 1 y 2 de dicha institución, respectivamente, multiplicando por el número de vacantes generadas en cada una de esas plantas. En caso de las vacantes que se originen por aplicación del artículo segundo de la presente ley, se rebajarán los recursos considerando el grado respectivo de la vacante. Respecto de los cupos correspondientes al año 2019, lo dispuesto en el inciso anterior se aplicará durante el año calendario 2020, con excepción de la planta 1, en cuyo caso lo dispuesto en el inciso presente regirá desde el año 2021. La dotación disminuida y recursos rebajados a que se refiere el inciso primero del presente artículo se restituirá por el solo Ministerio de la Ley una vez finalizado el año calendario siguiente al que queden vacantes los cargos por aplicación de los artículos primero, segundo y séptimo y hasta el año 2023. Para reponer las vacantes que se produzcan por aplicación de los artículos primero, segundo y séptimo de la presente ley, Gendarmería de Chile requerirá la autorización previa de la elección de presupuestos durante el periodo de aplicación de lo dispuesto en los artículos primero, segundo y séptimo y hasta el año 2023. Eso respecto a la indicación número... Esto es como un préstamo al Fondo Monetario. Esto lo ha redactado la Dirección de Presupuestos. Sí. Bien. Senador Urresti. Presidente, me están llamando de la presidencia del Senado porque tenemos una reunión con el ministro secretario general de la presidencia como vicepresidente, entonces me gustaría dejar mi voto a favor y pedir excusas para poder ausentarme. Si les parece, abriríamos la votación para que el senador Urresti, como vicepresidente del Senado, pueda estar en la reunión correspondiente y seguimos el debate. Muy bien. En votación, entonces. Entonces está abierta la votación. Vota a favor el senador Urresti. Muy bien. Muy bien. Seguimos con la discusión. Subsecretario. Vaya tranquilo. Muchas gracias, presidente. Muy bien con Felipe Guarda. Intentando ahora acercarme a la orilla del mar, no sé si a la playa del mar. Esta es una norma efectivamente muy técnica, pero que lo que busca en síntesis es incorporar un artículo que permite financiar en parte y de manera transitoria la bonificación por retiro, porque congela por un plazo de un año el mismo número de cargos. El rechazo de esta norma, yo quisiera ser presidente, que tendría un impacto fiscal de 14.000 millones de pesos. Es parte de la discusión que nosotros tuvimos con los dirigentes, que como yo anunciaba, ¿no es cierto?, y como también ellos anunciaron la primera vez que vinieron, pero yo reforcé en la sesión pasada, se han aclarado varias cosas. Lo primero es que se trataba de congelar en parte y de manera transitoria, ¿no es cierto?, este número de cargos.
Lo segundo es que no se trata, que el número de plantas también hay que saber que no se tratan de derechos adquiridos que son llenados. En todos los servicios públicos hay plantas que no son llenadas y sobre esto podríamos dar infinitos ejemplos. Pero por último, y el que nos parece más relevante, es que los propios dirigentes han comprendido, luego de una reunión que tuvimos alrededor de hace unos, yo diría 10 días atrás, que estos 14.000 millones de pesos son de suma relevancia, ¿no es cierto?, en este esfuerzo fiscal que se está haciendo por las nuevas prioridades que han ido surgiendo en el país. Dicho eso, entonces, nuestro compromiso con los dirigentes ha sido mantener incólume el proyecto de ley que se presentó en enero de este año y por parte de los dirigentes no hacer mayores gestiones para modificar ese financiamiento. Eso es lo que nosotros hemos entendido. Muy bien. Subsecretario, una pregunta, por lo menos, yo tengo. La redacción de ese artículo, que es una norma típica de la Dirección de Presupuestos, no significa afectar en ninguna parte los derechos sociales de los trabajadores, ni tampoco las condiciones de trabajo de los mismos. No, gracias, presidente. No podría hacerlo porque, a ver, desde luego se trata de congelar ciertos cargos y se trata de llenarlos con los demás abajo, si no me equivoco, Federico. Por su intermedio, señor presidente. Este congelamiento, que es transitorio y que es por un año, se aplica no respecto del cargo que se deja vacante para efectos de mantener el flujo de ascenso, sino que simplemente se genera un congelamiento del cargo, el cargo inferior de la planta, es decir, cargo 26 o cargo 16. Los más bajos. Los más bajos. Entonces, desde ese punto de vista no habría ningún tipo de restricción o imposibilitamiento para que los demás funcionarios que ya se encuentran dentro de Gendarmería de Chile puedan seguir ascendiendo y que el espíritu de este proyecto de ley se cumpla. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna observación, señores senadores? Senador Buenchumilla. Sí, yo tengo una cierta duda en la misma línea que decía el señor presidente en relación con la redacción de esta norma. Porque supongamos que no existiera esta norma respecto de la rebaja, ¿no es cierto? Tenemos un descenso en la dotación y la pregunta, ¿qué pasaría con esos recursos? Aquí se establece una norma legal respecto de eso, ¿no es cierto?, de la rebaja de los recursos. Si esa norma no existiera, esta norma, tendríamos que irnos a la Ley de Administración Financiera del Estado, que dice que la plata que a ti te quede sobrante al final de año es un saldo final de caja, que tú puedas disponer, a menos que la Dirección de Presupuesto tú llegues a un convenio y puedas disponer de esa plata. Entonces, o sea, en este sentido, el Ministerio de Justicia y Gendarmería están diciendo a la Dirección de Presupuesto, ok, quítanos esta plata, y después te hace una promesa por ley que te la va a restituir al año siguiente o subsiguiente. Pero esta ley va a tener la misma categoría que tiene la ley de presupuesto, porque la ley de presupuesto anualmente te puede decir, mire, por este año no se lo voy a entregar, lo voy a postergar para el año siguiente. Y tú lo puedes modificar por ley. Entonces, alguna pregunta de la política del Ministerio respecto, porque si tú tienes los recursos, tienes que pelearla para que no te los quite la Dirección de Presupuesto. Entonces, a mí me parecería mucho más beneficioso para Gendarmería y para el Ministerio la norma de la Ley de Administración Financiera del Estado y no esta norma que estamos colocando aquí. Lo planteo, señor subsecretario, por su intermedio, presidente, como una duda de una buena política fiscal del Ministerio, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, presidente. Bueno, esta es una discusión que se tuvo en el sentido, y que va un poco en línea con lo que yo esbozaba al principio. Los servicios públicos no tienen un derecho adquirido, digamos, para llenar sus plantas al punto que eso puede ser modificado año a año en la ley de presupuesto, generándose, por su intermedio, presidente, lo que el senador Buenchumilla plantea, que hay veces que estos recursos se pasan de un bolsillo a otro, se usan o no se usan. A nosotros nos parece que en este caso particular estamos asegurando ciertos recursos porque si algo se congela, como dice la ley, en parte y de manera transitoria por un año, al año siguiente debiésemos contar con esos recursos. Ahora, como toda discusión presupuestaria, esos recursos podrán ser incluso recortados de otro servicio público dependiente del Ministerio, en fin, lo que ocurre año a año a propósito de la formulación de ley de presupuesto. Pero lo que sí entiendo yo es que, diciéndose que se congela en parte de manera transitoria,
Al año siguiente entonces se entenderá que no están congelados y que debiese ser definitivo porque ya deja de ser transitorio. El presidente pone en votación la indicación número 6. Senador Pérez, a favor. Senador Alaman. A favor. Senador Huenchumilla. Por la prevención señalada, a favor. Presidente. A favor. Resultado de la votación, 5 votos por la afirmativa, ninguno negativo. Aprobada la indicación número 6. Vamos a la indicación número 7. La indicación número 7 recae en el artículo 2º transitorio, página 41 del texto comparado. Dice lo siguiente, el texto aprobado en general. Facúltase al presidente de la República para que, dentro del plazo de 6 meses contados desde la fecha de la publicación de esta ley, establezca mediante uno o más decretos con fuerza de ley, expedido a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, lo que también deberán ser suscritos por el Ministro de Hacienda, las normas necesarias para regular la siguiente materia. Entonces viene la norma sobre fijación de plantas, establecer el número de cargos, establecer las fechas de entrada en vigencia, una regla sobre el mayor gasto fiscal, el encasillamiento del personal quedará sujeto a las siguientes condiciones, que hay una serie de normas y garantías para los funcionarios. Claro, esto está aprobado en general, pero hay una indicación que reemplaza en el inciso primero la expresión 6 meses por 1 año. O sea, hay una ampliación del plazo que tiene el presidente para dictar este decreto. ¿Y se está tomando las cosas con relajo, subsecretario? Gracias, presidente. La subsecretaría de este subsecretario pende la Defensoría, Gendarmería, Servicio Médico Legal. Sería imposible que en estos tiempos lo estuviéramos tomando con calma. No, esto tiene una aplicación técnica, que es que en atención a ciertas demoras que existen en la Contraloría, creemos que esta es una norma que protege a Gendarmería. Básicamente porque no quisiéramos que ocurra que a los 5 meses, digamos, salga un determinado reglamento con su tercer alcance y nos quedemos sin ley. Por eso la Dirección de Presupuestos nos ha pedido con mucha fuerza que repongamos el plazo de 1 año. Yo sé que para los dirigentes legítimamente los pone nerviosos porque dicen, bueno, pero ¿cuándo vamos a empezar a recibir estas prestaciones? Hay prestaciones que nosotros queremos que se empiecen a entregar lo antes posible y el compromiso que hemos adoptado en todas las comisiones es que ojalá salga lo antes posible. Pero nos parece, y lo hemos repuesto, pues nos parece más seguro para asegurar los efectos de la ley. Y aprovecho de señalar, corríjame, señor secretario, que la norma próxima también dice relación con esto, por si quisiéramos hacer un análisis conjunto. Sí. La indicación número 8, que está en la página 44, suprime un inciso final del artículo que se está examinando. El inciso final, aprobado en general, dice: se entenderá que el plazo de 6 meses que establece el inciso primero es para la dictación del o los decretos con fuerza de ley respectivos y no para su entrada en vigencia. El Ejecutivo está proponiendo suprimir este inciso. La otra fórmula sería reemplazar la expresión 6 meses por 1 año, que es la fórmula que viene en la indicación número 7. A mí no me convence mucho, subsecretario, la verdad, ¿eh? Porque cuando uno dice que queremos hacerlo lo antes posible, sí, todos queremos hacer las cosas lo antes posible, pero aquí hay un conjunto de beneficios que están comprometidos. Y evidentemente el personal está esperanzado de que esto se haga lo antes posible. Pero hay que ponerle un número lo antes posible. Y si los decretos les vamos a dar 1 año para que los puedan dictar, y de ahí probablemente empieza su entrada en vigencia, la verdad es que puede demorarse un poco. Creo que en general en esta comisión hemos despachado proyectos de plantas. De hecho, el proyecto del Sename y otros establece un plazo de 6 meses. Nunca estableció 1 año. Entonces, en consecuencia, yo por lo menos no creo que sea adecuado. Creo que uno podría apretar un poquito la mano y hacer un esfuerzo de sacarlo en 6 meses y darle certeza, porque probablemente todas las organizaciones legítimamente tienen la presión de sus dirigidos, digamos, respecto de la incertidumbre de estar 1 año más esperando los decretos. Uno nunca sabe lo que va a pasar 1 año más. Esperamos que usted siga, por cierto, y todo el mundo, pero queremos darle certeza aquí en el Parlamento. No sé si pero es consideración de los señores senadores, se aprobó o rechazar. ¿Sería muy grave dejarlo en 6 meses? Muy bien. En votación, entonces. ¿Cómo?
que tendría que ser eso de iniciativa del Ejecutivo. Ahí. Presidente. Sí. No, pero el efecto de 6 meses, si a los 6 meses el Ejecutivo mandó los decretos de la Contraloría y la Contraloría no los ha tramitado, ¿cuál es el efecto? No, ninguno. Yo creo que no hay un... ¿Qué pasa si el Ejecutivo manda los decretos al cuarto mes y la Contraloría llega a 6 meses, todavía no los... Si está cumplido o no está cumplido. Lo que pasa es que si no están tramitados no van a tener efecto. Pero no tiene ningún efecto más allá que eso, de que hacen efecto a nadie. Yo voto en contra de la indicación. Para dejar las 6, ¿tú? Sí. Sí, no, abstención. Entonces, en votación estamos, presidente. Sí. El senador Pérez vota que no. Senador Alamán. Estamos en votación. Senador Alamán vota que no. Senador Huenchumilla. Sí, por favor. Es que aquí nosotros le estamos delegando, ¿no es cierto?, facultades al Ejecutivo conforme al artículo 64 de la Constitución. Entonces, aquí el Ejecutivo usa una fórmula bastante curiosa porque dice establezca, facúltese al presidente para que en el plazo de 6 meses establezca. ¿Qué es lo que es establecer? ¿Es dictar? Determinar, normal. Dictar, yo creo que no. Es normal, mediante uno más no es dictar. El Ejecutivo. Y eso significa un trámite completo de toma razón a la Contraloría, porque es un decreto con fuerza de ley. Es un plazo fatal, pues si no lo cumple dentro del plazo, significa que tenemos que hacerlo por ley. Porque por eso le estamos delegando facultades al Ejecutivo para que lo haga con un decreto con fuerza de ley. Si no lo hace y vence el plazo, vuelve la competencia a nosotros y tendríamos que hacerlo por ley. Ese es el efecto que se produce. Claro, entonces yo creo que la fórmula de establecer a mí no me parece jurídicamente correcta. Presidente. Entonces, entonces si es para que queden 6 meses, bueno, yo voto que no, para rechazar la indicación que queden 6 meses. Pero me parece a mí que es bueno aclarar eso, digamos. No me parece adecuada la expresión establezca. Presidente. Sí, yo voy a votar también en contra. Creo que 6 meses es un plazo suficiente, razonable para poder dictar estos decretos. Y efectivamente no hay una consecuencia negativa en el evento que la Contraloría General de la República demuestre el trámite de toma de razón de los mismos, pero creo que se le pone un poquito más de celeridad al proceso de aplicación de estos beneficios para los funcionarios. Y creo que siendo coherente debiéramos aplicar la misma votación para la número 8. Muy bien. De acuerdo, entonces se darían por rechazadas las indicaciones números 7 y 8 por la unanimidad de los senadores presentes, senador Pérez, Alamán, Huenchumilla y Arboe. Vamos a la página 44. Perdón, vamos a prorrogar 5 minutos porque podemos incluso despachar hoy día el proyecto. ¿Ok? Se prorroga. Bien. Artículo 3º. Estamos en el artículo 3º transitorio. El artículo 3º dice lo siguiente. La provisión de los cargos en las plantas de profesionales, técnicos, administrativos y auxiliares que determine él o los decretos con fuerza de ley a que se refiere el artículo 2º transitorio se efectuarán mediante concurso interno de acuerdo a lo dispuesto en las letras B, C, D del artículo anterior. Sí. Las vacantes que se generen producto de la provisión de los cargos antes señalados se proveerán según lo dispuesto en el inciso 2 y 3 del artículo anterior. Se han formulado 2 indicaciones del Ejecutivo. Uno es cambiar la expresión segundo transitorio por tercero transitorio y reemplazar la expresión artículo anterior por artículo siguiente las 2 veces que aparece. ¿Sí le parece? ¿Sí? Aprobado. Unánime, aprobadas 4-0, senador Pérez, senador Alamán, senador Huenchumilla, senador Arboe. Vamos a la página 49. Es una indicación del senador señor Guillé para agregar el siguiente artículo transitorio respecto del artículo 1 de la ley 19.195
que es la ley 19.145, ustedes la tienen a mano izquierda en la primera columna, que adscribe al personal que indica de Gendarmería de Chile al régimen previsional de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, dice lo siguiente: respecto al artículo primero de la ley 19.195 de 1993, se entenderá comprendido dentro de la expresión destinados en forma permanente el mero ejercicio de la facultad ejercida por el Director Nacional de Gendarmería de Chile en virtud del artículo 6º, número 9 del Decreto Ley 2859 de 1979, Ley Orgánica de Gendarmería, sin requisito alguno de temporalidad. Entiende la Secretaría que al facultarse, a darle una facultad al Director Nacional, se estaría vulnerando la iniciativa exclusiva en esta materia. No sé si requiere alguna explicación del... Yo declaro inadmisible esta indicación por dos razones. Una, por lo que hacía el secretario, y la segunda, porque más allá de las consideraciones de mérito, que uno podría estar de acuerdo o no, no tenemos facultad para meternos en el régimen provisional como senadores, digamos. No están entre nuestras facultades. Bien, presidente, estaríamos... Bien. A ver, hemos llegado al término de la tramitación de este proyecto. Previo a despachar el proyecto, quisiera, en primer lugar, agradecer a todas las asociaciones de gendarmería, de oficiales, suboficiales, cada uno del personal que nos han acompañado en la tramitación de esta discusión. Agradecer al director nacional, al subsecretario, a todo el equipo del Ministerio de Justicia que ha trabajado en esto. Y agradecer a la Secretaría que nos ha ido ayudando con toda la información y requerimientos para dar una discusión de buena calidad. Y también la buena voluntad y el trabajo profesional de los senadores que integran esta comisión. No quiero terminar esta tramitación sin antes darles un pequeño mensaje. Que de pronto ocurre que se critica la labor legislativa por su lentitud. Pero ustedes han visto que es harto más difícil hacer la ley que comentar la ley o exigir que la ley salga rápido. Cada uno de estos artículos tiene un conjunto de consecuencias. Hemos analizado, para llegar a este momento, cada uno de los señores senadores ha analizado este proyecto con anterioridad, con sus respectivos asesores, hemos visto las implicancias que puede tener en otras materias. En consecuencia, hacer la ley, como digo, muchas veces demanda una cantidad de horas mucho mayores que las que estamos sentados en esta sesión, porque cada uno de los señores senadores llega con sus proyectos completamente preparados, estudiados. En consecuencia, se los planteo porque hemos tenido un esfuerzo importante en esta comisión para sacar lo más rápido posible este proyecto, pero siempre salvaguardando el objetivo final, es que la ley beneficie a la institución, los beneficie a ustedes y que en definitiva tengan los derechos que corresponden. Así que eso, agradecerle a todos la participación. Subsecretario, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Solo transmitir los agradecimientos del Ejecutivo, del ministro Larraín y mío también en particular, al trabajo de ustedes, los senadores, de la Secretaría, a los aportes que han hecho los dirigentes de Gendarmería, y destacar que esta ha sido una tramitación especialmente rápida, presidente, también en parte no solo a la complejidad de las normas, sino a, como por su intermedio el senador Guanchumilla nos señalaba, no somos propiamente Andrés Bello. Así que muchas gracias, presidente. Bien, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta despachado este proyecto.